El centro de investigación Lumen estaba tranquilo. El zumbido de la maquinaria y los pitidos ocasionales de varios monitores eran los únicos sonidos que rompían el silencio. El doctor Ethan Ross, una figura conocida por su sereno intelecto y su implacable curiosidad, estaba inclinado sobre el panel de control del visor del cosmos. El visor era una creación suya, un avance científico en la observación de realidades paralelas, una hazaña que durante mucho tiempo había estado confinada al ámbito de la teoría. Ahora, por primera vez, la humanidad podía asomarse al vasto tapiz de caminos y opciones alternativos, realidades que existían justo más allá de la suya. La prueba de aquel día fue rutinaria, una simple alineación y calibración, nada extraordinario. Ethan observó la pantalla con el escrutinio habitual, pero su corazón dio un vuelco inesperado cuando apareció una visión. En el monitor apareció una versión de sí mismo, de pie en una habitación desconocida, rodeado de sutiles diferencias. Fotos desconocidas sobre un escritorio, un corte de pelo distinto, incluso una leve cicatriz cerca de la sien que Ethan no tenía. Había algo más en esta visión, algo inquietante. Esta versión alternativa de él miraba directamente al visor, como si fuera plenamente consciente de que lo estaban observando. Los dedos de Ethan se cernieron sobre los controles mientras parpadeaba, intentando despejar la mente. Cuando volvió a mirar, la pantalla estaba en blanco. Sacudió la cabeza, descartando la experiencia como una ilusión óptica o un fallo. Sin embargo, la inquietante imagen persistía. La penetrante mirada de su yo alternativo se negaba a abandonar su mente. Aquella noche, Ethan anotó la experiencia en sus apuntes de investigación, decidiendo que sería una anécdota peculiar para compartir más tarde con su mentor, el doctor Arjun Khanna. Pero cuando se disponía a marcharse, entró corriendo una ayudante de laboratorio con expresión tensa. «Doctor Ross, debería oír esto», dijo, señalando una grabación del informe de otro científico. La grabación reproducía un relato extraordinariamente similar. Un yo alternativo, visto brevemente en el visor del cosmos, con ligeras pero inquietantes diferencias. Ethan sintió un frío malestar en el estómago. Un incidente podía considerarse una casualidad, pero dos informes idénticos. Algo estaba ocurriendo y no aparecía en los datos. Durante los días siguientes se acumularon más incidentes, cada uno más inquietante que el anterior. Los operadores del visor vieron ecos de yos alternativos, versiones de seres queridos que no reconocían, objetos que no existían y lugares que habían cambiado de forma extraña y desorientadora. Algunos eran simples, como una bata de laboratorio familiar que aparecía azul en vez de blanca. Otros eran más inquietantes, como el investigador que vio su propio reflejo parpadear cuando él no lo había hecho. El fenómeno se ganó rápidamente un nombre entre el equipo: fracturas. Ethan intentó abordar la cuestión metódicamente, recopilando informes, analizándolos, buscando un patrón coherente. Al principio, las fracturas parecían inofensivas, sutiles atisbos de vidas paralelas, pero pronto empezaron a surgir informes del exterior de las instalaciones. Un mecánico de un pueblo cercano afirmó haber visto una versión alternativa de su propio taller, con herramientas que nunca había tenido. Una madre declaró haber visto a un extraño en su cocina que se parecía a su marido, pero que no la reconocía. Las fracturas se estaban extendiendo, filtrándose en la realidad más allá de las paredes del laboratorio. Alarmado, Ethan se puso en contacto con el doctor Khanna, su mentor y jefe de las instalaciones, para compartir sus hallazgos. El doctor Khanna escuchó atentamente, frunciendo el ceño mientras asimilaba las implicaciones. Aunque al principio apoyó el proyecto, el doctor
Kana no podía ignorar la creciente frecuencia de estas fracturas. El visor del cosmos, advirtió, podría estar haciendo algo más que simplemente observar realidades alternativas. Podría estar acercando esas realidades, desestabilizando el propio tejido que las mantenía separadas. A pesar de las advertencias de Kana, Ethan estaba decidido a comprender lo que estaba ocurriendo. El visor era una maravilla científica y la oportunidad de estudiar realidades alternativas era algo con lo que había soñado durante años. Sin embargo, a medida que las fracturas seguían extendiéndose, empezó a darse cuenta de que no se trataba de una observación ordinaria. Parecía más bien una fuga, una fina membrana entre mundos que se rompía lentamente. A medida que iban llegando informes de encuentros extraños y visiones inexplicables, una vieja amiga, la periodista Nina Ward, se puso en contacto con Ethan. Había visto artículos sobre el fenómeno de la fractura y se sintió atraída a investigar, en parte porque ella misma había experimentado una fractura. En su caso, se trataba de una vida que vislumbró en el espejo de una cafetería, una versión de sí misma que había elegido un camino diferente, en el que había emprendido una carrera totalmente distinta, viviendo una vida a la vez familiar y ajena. La experiencia de Nina la había conmocionado e intuyó que la investigación de Ethan podría estar relacionada. Solicitó una entrevista, con la esperanza de comprender la ciencia que había detrás de estas fracturas. Ethan, receloso de atraer la atención pública, accedió a regañadientes, comprendiendo que las fracturas afectaban ahora a la gente corriente, no solo a los científicos de su laboratorio. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo y esperaba que los conocimientos de Nina como periodista le ayudaran a ver más allá de su propia lógica rígida. Juntos empezaron a reconstruir las historias y vieron que surgía un patrón. Las fracturas parecían agruparse en torno a ciertos acontecimientos, ciertas decisiones, como si la propia realidad se opusiera a momentos que alteraban el curso de las vidas. Lo que Ethan aún no podía comprender era por qué aparecían esas fracturas, o qué podía estar provocando que los mundos se entrecruzaran. Pero una cosa era cierta, las fracturas se intensificaban. Una noche, a última hora, tras horas de revisar datos, Ethan levantó la vista y vio una figura sombría reflejada en el panel de cristal que tenía a su lado. Se volvió, con el corazón palpitante, pero no vio nada en la habitación. Solo cuando la figura volvió a aparecer, esta vez con mayor claridad, Ethan comprendió que no se trataba de un fallo o de un truco de la luz. La figura era oscura, indistinta, pero había una sensación de intención en sus movimientos, como si fuera consciente de su mirada. Mientras Ethan miraba fijamente, la figura levantó una mano, haciendo un gesto extraño, casi como una señal. Luego, con la misma rapidez, desapareció, dejando a Ethan solo con un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. La visión le inquietó profundamente, y se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá de su comprensión. Las fracturas no eran solo ecos, eran advertencias, atisbos de realidades que se acercaban peligrosamente. Ethan sabía que tendría que superar los límites de sus conocimientos para encontrar el origen de aquel fenómeno. Si no lo hacía, temía que la propia realidad pudiera deshacerse pieza a pieza. Con las fracturas extendiéndose y haciéndose más intensas, el doctor Ethan Ross se enfrentó a una presión cada vez mayor para comprender qué estaba causando estas perturbaciones. Cuando los ecos de vidas alternativas empezaron a introducirse en la realidad con inquietante regularidad, Ethan se vio obligado a enfrentarse a las implicaciones de su trabajo en el visor del cosmos. Impulsados por la urgente necesidad de respuestas, él y Nina empezaron a investigar solo para encontrarse frente a sus propios reflejos distorsionados dentro del multiverso fracturado.
Las fracturas ya no eran incidentes aislados, se habían convertido en un fenómeno global. Lo que empezó como vislumbres ocasionales de realidades alternativas se había convertido en algo mucho más inquietante. Cada día llegaban nuevos informes de todo el mundo. Personas que vislumbraban versiones desconocidas de sus propios hogares, que se encontraban con seres queridos que de repente hablaban con recuerdos extraños o hacían referencia a sucesos que nunca habían ocurrido. La sociedad empezaba a fracturarse bajo el peso de estas experiencias surrealistas, y el doctor Ethan Ross se encontró en el centro de todo. A pesar de su entusiasmo inicial, Ethan se sentía abrumado por un profundo y desgarrador malestar. El visor del cosmos había abierto una puerta, pero no podía deshacerse de la sensación de que algo les había seguido a través de ella. Las fracturas no eran aleatorias, sino que parecían agruparse en torno a individuos que debían tomar decisiones importantes, como si la propia realidad pusiera a prueba la fuerza de la trayectoria vital de cada uno. El antiguo mentor de Ethan, el doctor Arjun Khanna, se hizo más vocal en sus advertencias, instándole a que cerrara el proyecto. Pero Ethan, demasiado cercano al misterio, se resistió, impulsado por la necesidad de comprender la conexión entre estas fracturas y los mundos alternativos sobre los que solo había teorizado. Mientras las fracturas seguían intensificándose, Ethan volvió a conectar con Nina Ward, que se había implicado cada vez más en su investigación. Se acercó al fenómeno con una mezcla de fascinación y cautela, su curiosidad periodística atenuada por un miedo sigiloso. La propia Nina se había encontrado recientemente con una versión de su madre que la recordaba como una persona completamente distinta, describiendo detalles de una vida que Nina nunca había llevado. La experiencia la dejó conmocionada, pero también alimentó su determinación de llegar al fondo de las fracturas. Juntos, Ethan y Nina revisaron los informes de los testigos, buscando patrones que pudieran revelar el origen de la perturbación. Cada relato se sumaba al creciente tapiz de vidas fracturadas, pintando el cuadro de un mundo que empezaba a ceder bajo el peso de fuerzas invisibles. Las fracturas parecían aparecer con mayor frecuencia alrededor del Centro de Investigación Lumen, el lugar donde Ethan había activado por primera vez el visor del cosmos. Este descubrimiento inquietó profundamente a Ethan, ya que confirmaba las sospechas del Dr. Khanna de que el visor podía estar creando algo más que simples observaciones. Era probable que fuera el punto de origen de las propias fracturas. Las tensiones aumentaron cuando Ethan se encontró cara a cara con su propio reflejo de una forma que nunca había experimentado. Una noche, al pasar junto a un espejo en el pasillo de las instalaciones, se vio a sí mismo, pero era una versión de él que llevaba una bata de laboratorio distinta, con un logotipo que no reconocía. El reflejo se detuvo un instante, con la mirada hueca y llena de algo parecido a la desesperación, antes de volver a la normalidad. Ethan solo pudo mirar fijamente, dándose cuenta de que las fracturas ya no solo afectaban a los demás, sino que se estaban convirtiendo en algo personal. Impulsado por una mezcla de curiosidad científica y creciente temor, Ethan planteó sus preocupaciones al Dr. Khanna. Pero su mentor, aunque comprensivo, se mostró inflexible. Había que cerrar el visor del cosmos. El Dr. Khanna, que antes apoyaba las ambiciones de Ethan, veía ahora el dispositivo como una herramienta peligrosa que había abierto una caja de Pandora de consecuencias imprevistas. Las fracturas, argumentaba, no eran simples fenómenos científicos, eran amenazas existenciales. Insistió en desmantelar el visor del cosmos, creyendo que las fracturas acabarían remitiendo si detenían los experimentos. Sin embargo, Ethan no estaba dispuesto a poner fin al proyecto tan fácilmente.
Argumentó que necesitaban estudiar las fracturas más de cerca para comprender las fuerzas que había detrás de ellas antes de tomar ninguna decisión definitiva. El doctor, Anna, poco dispuesto a agravar el desacuerdo, aceptó a regañadientes que Ethan continuara con una condición. Cualquier otra fractura requeriría una intervención inmediata, incluido el cierre de las instalaciones si fuera necesario. A medida que pasaban los días, las fracturas eran cada vez más inquietantes. Ethan y Nina empezaron a notar una figura peculiar en los bordes de estas escenas fracturadas. Una presencia sombría a la que llegaron a llamar la figura fracturada. Esta entidad aparecía en las superficies reflectantes, justo en la periferia, como si les observara desde otra dimensión. Era difícil distinguir la figura, envuelta en la oscuridad, y su rostro era indistinto. Pero Ethan percibió una intención detrás de ella, una sensibilidad que desafiaba toda explicación. La figura fracturada se convirtió en un punto central de la investigación de Ethan, una anomalía que parecía ser a la vez un síntoma de las fracturas y quizá incluso una guía. Ethan especuló con la posibilidad de que aquella figura fuera una manifestación del propio multiverso, una críptica advertencia de los peligros a los que se enfrentaban. Pero Nina, que también había visto la figura, no estaba convencida. Para ella, la figura parecía menos un guía y más un depredador que les acechaba mientras profundizaban en las realidades fracturadas. Empezó a preguntarse si realmente merecía la pena arriesgarse, e instó a Ethan a que hiciera caso de las advertencias de la doctora Kana. A pesar de sus preocupaciones, Ethan siguió adelante, desesperado por comprender la naturaleza de las fracturas. Empezó a sospechar que las fracturas no eran aleatorias, sino que formaban parte de un patrón mayor, una red que conectaba múltiples versiones de su realidad de formas que aún no podían comprender. Era como si las fracturas se estuvieran alineando, acercando las versiones alternativas de su mundo, como si convergieran en un punto central. Esta constatación le perturbó profundamente. Si no encontraban la forma de estabilizar ese punto central, la realidad ancla, como la llamaba ahora, todo el multiverso podría sumirse en el caos. A medida que examinaban más informes, empezó a surgir una verdad inquietante. Las fracturas no solo se estaban extendiendo, sino que parecían estar acercando su realidad original a las demás. Era como si cada mundo estuviera atrapado en una red, con su realidad actuando como un hilo central que mantenía a los demás en su sitio. Pero, ¿qué ocurriría si ese hilo se rompiera? La urgencia de Ethan aumentó, y con ella se intensificaron las fracturas. La gente empezó a decir que no solo veían versiones alternativas de sus vidas, sino que sentían la presencia de esos otros yos en sus mentes, una conciencia dividida que desdibujaba la línea entre lo real y lo imaginario. Ethan temía que si las fracturas continuaban sin control, podrían llegar a un punto de no retorno, en el que cada realidad chocaría y se disolvería en la otra. La noche antes de que el doctor Kana se dispusiera a apagar el visor del cosmos, Ethan volvió a encontrarse con la figura fracturada, esta vez con más claridad que antes. Apareció en la ventana de su despacho, su forma sombría pero resuelta. Esta vez sintió una advertencia, una súplica silenciosa de que no mirara más allá, de que no hurgara en los secretos del multiverso. Pero Ethan, impulsado por la necesidad de comprender, ignoró la advertencia. Decidió seguir investigando, seguro de que estaba a punto de descubrir la verdad, incluso cuando la propia realidad parecía deshacerse a su alrededor. Con las fracturas intensificándose y las versiones alternativas de la gente sangrando en su realidad,
La distinción entre mundos se hizo peligrosamente delgada. A medida que Ethan, Nina y los demás se adentraban más, se encontraron con la figura fracturada, una entidad sombría que parecía advertirles contra sus esfuerzos. Sin embargo, Ethan empezó a sospechar que aquello era algo más que un fenómeno aleatorio. El multiverso parecía estar convergiendo, acercándose a un punto central, una realidad ancla. Lo que estaba en juego aumentaba, y pronto se verían obligados a enfrentarse a la posibilidad de que la propia realidad se derrumbara si no conseguían detener las fracturas. El mundo que rodeaba a Ethan empezaba a cambiar de forma sutil e inquietante. Las fracturas eran ahora ineludibles, infiltrándose en todas las facetas de la vida. Caminando por el Centro de Investigación Lumen, observó pequeños cambios. Un colega al que conocía desde hacía años, que ahora llevaba gafas, un marco de fotos en su escritorio con una familia que no reconocía. Una taza de café que siempre había sido azul y ahora era de un gris apagado. Para una persona normal, estos detalles serían descartados como trucos de la memoria, pero Ethan sabía la verdad. La realidad se estaba rompiendo por las costuras. Fuera de las instalaciones, llegaban informes de anomalías similares de todo el mundo. La gente se encontraba con extraños que decían conocerlos íntimamente, recuerdos que no les pertenecían, pero que parecían innegablemente reales. Las calles se reorganizaban de la noche a la mañana, y los edificios desaparecían para reaparecer al día siguiente. Los hospitales informaron de pacientes con múltiples historiales médicos contradictorios. Los afectados por fracturas empezaron a perder la noción de lo que era real, y el mundo parecía cada vez más un espejo fracturado. Las noches de Ethan se volvieron atormentadas por sueños de vidas alternativas. Se veía a sí mismo viviendo caminos que nunca había elegido, carreras que nunca había seguido y relaciones que habían terminado antes de empezar. Cada vez que se despertaba, empapado en sudor, sentía una sensación residual de pérdida y confusión, como si de algún modo estuviera llorando vidas que nunca había llevado. Las fracturas ya no eran simplemente algo que pudiera observar, se estaban filtrando en su mente, hilvanando el tejido de vidas que nunca había vivido con la suya propia. Nina, profundamente preocupada, permaneció cerca de Ethan, aunque ella misma se veía afectada por las fracturas. Sus sueños también estaban llenos de fragmentos de vidas alternativas, versiones de sí misma como novelista, política o madre. Algunas de estas vidas tenían sentido para ella, otras parecían ecos de la realidad de otra persona. Empezó a cuestionarse sus propios recuerdos, a preguntarse si alguno de ellos era real o solo restos de vidas alternativas. El punto de inflexión llegó una tarde en la que los dos volvieron a encontrarse con la figura fracturada, esta vez en una zona apartada de las instalaciones. Habían llegado a llamarla la figura fracturada, pero en realidad sabían muy poco sobre qué o quién era en realidad. Permanecía en las sombras de un espejo, una forma oscura sin rasgos distinguibles. Sin embargo, de algún modo, su presencia transmitía una sensación de advertencia, un aura que les producía escalofríos. Cuando Ethan intentó acercarse a ella, la figura hizo un gesto, señalando hacia una ventana cercana, como si le hiciera señas para que mirara más allá de los límites de su percepción. Por primera vez, la figura habló, o mejor dicho, oyeron una voz dentro de sus mentes. Era tenue, estratificada, como si fueran muchas voces hablando al unísono. Mirar es desentrañar, susurró, y las palabras se filtraron en la mente de Ethan como un escalofrío. Buscas respuestas que la realidad no puede contener. El críptico mensaje quedó suspendido en el aire y la figura se desvaneció, dejando a Ethan y a Nina en silencio, con los pensamientos desbocados.
El encuentro con la figura fracturada los dejó a ambos conmocionados, pero también encendió una nueva urgencia en Ethan. Ahora estaba seguro de que las fracturas convergían hacia algo, una fuerza o entidad central a la que empezó a referirse como la realidad ancla. Creía que esta realidad ancla era la fuerza estabilizadora del multiverso, un hilo central que mantenía el equilibrio de todas las demás realidades. Si las fracturas llegaban a este ancla y la desestabilizaban, todo el entramado de realidades podría derrumbarse, desenmarañando la propia existencia. El doctor Kana, cada vez más preocupado, instó de nuevo a Ethan a que apagara el visor del cosmos, advirtiéndole de que estaban manipulando fuerzas que escapaban a su comprensión. Pero Ethan estaba decidido a encontrar una solución. Sabía que, si se podía estabilizar la realidad del ancla, podrían tener una oportunidad de evitar un colapso total. Las fracturas, razonó, no eran aleatorias, eran hilos que tiraban del ancla, conectando las realidades dispares a través de sus elecciones y caminos compartidos. Si encontraba el ancla, podría cortar esas conexiones antes de que destrozaran el multiverso. Decidido a ir más allá, Ethan empezó a trabajar en un dispositivo que le permitiría alcanzar lo que él llamaba el estado intermedio, un reino en el que los hilos de cada realidad se entrecruzaban. Pero se trataba de una empresa peligrosa. Para alcanzar el estado intermedio, tendría que cruzar un espacio que desafiaba la física normal, un lugar que tendía puentes entre realidades, pero que no pertenecía plenamente a ninguna de ellas. Con el apoyo de Nina y la reacia ayuda de la capitana Ayla West, Ethan siguió adelante, consciente de que el tiempo se agotaba. Cuando las fracturas empezaron a distorsionar su propia percepción, el grupo se encontró con versiones deformadas de sí mismos, vidas alternativas que se solapaban con su realidad actual. Ethan vio destellos de una versión de sí mismo que había abandonado la ciencia por completo, que había elegido una vida tranquila de escritura en lugar de descubrimiento. Nina se encontró con una versión de sí misma que había intentado olvidar, una versión que había seguido el camino de su madre en lugar de forjarse el suyo propio. Estos encuentros obligaron a cada una de ellas a afrontar el peso de sus elecciones, a enfrentarse a los caminos que no habían tomado y a darse cuenta de que las fracturas no eran solo físicas, eran personales, estaban profundamente entretejidas en sus identidades. Las fracturas siguieron extendiéndose, ampliando los límites de lo que podían considerar real. La realidad de Ethan empezó a parecer fluida, como si su vida se deslizara entre las grietas. Sabía que se le estaba acabando el tiempo, que si no encontraba el ancla, las fracturas pronto serían irreversibles. Sin embargo, a medida que el grupo se adentraba en el corazón de las fracturas, un pensamiento inquietante rondaba la mente de Ethan. ¿Era realmente la figura fracturada una advertencia, un presagio de fatalidad? ¿O era algo más, una entidad con motivos que escapaban a la comprensión humana, quizá incluso un guía? Ethan sentía una extraña sensación de familiaridad cada vez que la veía, como si la figura representara algo que aún no podía comprender, una parte de sí mismo que todavía no había entendido. Cuando el grupo se dispuso a aventurarse en el estado intermedio, se preparó para lo que podrían encontrar. Las líneas entre realidades se habían difuminado, y las fracturas latían ahora como venas de luz en el aire, una vasta red de vidas, elecciones y caminos alternativos. El ancla estaba cerca, pero aún oculta, y la figura fracturada, viniera de donde viniera, los observaba con una intensidad silenciosa, con su mensaje perdurando en sus mentes. Mirar es desentrañar. No tenían más remedio que continuar, sabiendo que la supervivencia de la propia realidad pendía de un hilo.
Mientras las fracturas aumentaban y la realidad se desdibujaba hasta hacerse irreconocible, Ethan, Nina y el capitán West se prepararon para viajar al estado intermedio, un lugar donde se entrecruzan todas las realidades. Su misión: localizar y estabilizar la realidad ancla antes de que el multiverso se derrumbara. Pero a medida que se adentraban, se encontraban con versiones distorsionadas de sí mismos, enfrentándose a ecos inquietantes de sus decisiones pasadas y sintiendo el inmenso peso de vidas que nunca habían llevado. Lo que estaba en juego había alcanzado su punto álgido, y cada momento contaba. Tema 4 de 5. Carrera contra el tiempo. Las fracturas se retorcían y palpitaban como venas de luz, envolviendo paredes, pasillos y todo objeto a la vista. La realidad misma se sentía frágil, el aire espeso, con la sensación de mundos presionándose unos contra otros. El doctor Ethan Ross sintió un escalofrío al contemplar las instalaciones, viendo cómo versiones fracturadas de personas, lugares y acontecimientos parecían entrar y salir de la existencia como espejismos. Sabía que estaban al borde de la ruptura y que su dispositivo, el que había construido para alcanzar el estado intermedio, era ahora su última esperanza. La capitana Ayla West se había unido a sus esfuerzos a regañadientes, líder sensata con una visión pragmática del mundo. La ciencia de las fracturas y los multiversos no la reconfortaba. Para ella, el objetivo estaba claro: detener las fracturas, proteger a su equipo y restablecer la estabilidad. Mientras se preparaban para entrar en el estado intermedio, comprobó una y otra vez su equipo, observando con cautela las distorsiones que la rodeaban. Había recibido información básica, pero nada la habría preparado para la realidad distorsionada que ahora las envolvía. A su lado, Nina Ward permanecía en silencio, con la mente cargada de pensamientos sobre las vidas que había vislumbrado, los caminos que no había tomado. Las fracturas la habían obligado a enfrentarse a yos alternativos, versiones de sí misma que apenas reconocía. En algunas de esas vidas era una artista, una viajera, una extraña que vagaba por mundos que no comprendía. En otras era profundamente familiar, un reflejo que le devolvía la mirada con una tristeza y una nostalgia que no podía evitar. Era como si cada versión de sí misma contuviera fragmentos de la persona en la que se estaba convirtiendo, fragmentos que necesitaría si quería sobrevivir al viaje que tenía por delante. La figura fracturada se les había aparecido de nuevo unas horas antes, con su forma más definida que nunca, flotando en el borde de su visión como si les guiara silenciosamente hacia un umbral. Sus palabras resonaron en la mente de Ethan, una advertencia que había adquirido una nueva urgencia: mirar es desentrañar. La críptica presencia de la entidad había despertado en él emociones contradictorias: miedo, curiosidad y una extraña sensación de parentesco. Había llegado a creer que la figura representaba algo más que una advertencia. Era quizá un reflejo de todas las realidades, una sombra de cada elección realizada y de cada camino dejado sin explorar. Cuando activaron el dispositivo y entraron en el estado intermedio, la realidad misma pareció doblarse a su alrededor. Los colores se mezclaban entre sí mientras las dimensiones se doblaban y estiraban. Se encontraron en un espacio que desafiaba toda descripción, un reino cambiante y fluido en el que cada paso era como vadear capas de existencia. El aire mismo brillaba con ecos de personas y lugares, algunos familiares, otros extraños. Podían ver fragmentos de distintas realidades entrelazadas a su alrededor. Un mundo abrasado por el fuego, otro empapado por la lluvia perpetua, otro congelado en el tiempo. En medio de este caos, se encontraron con el primero de sus yos alternativos.
Ethan sintió una sacudida al cruzar la mirada con una versión de sí mismo que había seguido una vida sin ciencia, un hombre que había elegido el amor y la familia antes que el descubrimiento. Este yo alternativo le devolvió la mirada con una mezcla de lástima y comprensión, como si fuera consciente de los sacrificios que Ethan había hecho, de la soledad y el impulso implacable que definían su vida. Ethan solo podía mirar fijamente, con la mente dándole vueltas al peso de una vida que nunca se había permitido vivir. Nina también se enfrentó a una versión alternativa de sí misma. Una mujer que había seguido el camino de su madre, asumiendo las responsabilidades de las que antes había huido. Este yo alternativo poseía una fuerza silenciosa, una resistencia templada por la experiencia y la pérdida. Nina sintió una punzada de arrepentimiento, un recordatorio de las decisiones que había dejado atrás, caminos que podrían haberla convertido en alguien totalmente distinto. Se apartó, luchando contra el sentimiento de pérdida y culpa que aquellos yos fracturados parecían extraer de su interior. La capitana West no encontró un yo alternativo, sino que se vio rodeada de destellos de sus seres queridos, personas por cuya protección había luchado, amigos que había perdido, camaradas cuyas vidas se habían truncado. Para ella, las fracturas eran un recordatorio de los sacrificios que había hecho, de las vidas salvadas y las perdidas. Apretó la mandíbula, sintiendo el peso de su deber, mientras el espacio que la rodeaba palpitaba con los ecos de las decisiones que había tenido que tomar bajo el fuego. El estado intermedio les arrastró más profundamente, cada paso cargado de recuerdos y ecos de caminos que nunca habían tomado. La realidad ancla se alzaba ante ellos, un núcleo resplandeciente en el corazón de aquel reino caótico. Parecía una réplica casi perfecta de su propio mundo, pero sin fracturas, estable, un oasis tranquilo en medio de la tormenta. Ethan sintió una comprensión instintiva. Esta era la realidad que lo mantenía todo unido, la piedra angular que impedía que el multiverso se deshiciera. Pero justo cuando se disponían a estabilizar el ancla, la figura fracturada se materializó ante ellos, más definida y vívida que nunca. Esta vez les bloqueó el paso, y su forma cambiaba de un modo que sugería una entidad viva y consciente. Ethan se dio cuenta con un sobresalto de que no era solo un eco. Era una manifestación del intento del multiverso de resistirse a su intervención, una fuerza sensible que luchaba por preservar su propio equilibrio. La voz de la figura llenó el aire, cubierta de innumerables ecos. «Destruir al espectador es cortar las líneas de la vida», entonó, con un tono que era a la vez una súplica y una orden. «Estas vidas son hilos de una red. Si se corta uno, todos corren peligro». Ethan comprendió la gravedad de sus palabras. El visor, al observar y enlazar estas realidades, había creado un puente entre ellas, un puente que ahora corría el riesgo de derrumbarse por su propio peso. Si destruían el visor del cosmos en todas las realidades, podrían salvar la suya, pero a costa de todas las demás vidas fracturadas. Dividido entre su misión y las vidas que ahora pendían de un hilo, Ethan vaciló. Pero Nina le puso una mano en el hombro con expresión resuelta. Le recordó que cada vida formaba parte de una elección y que había llegado el momento de elegir el camino que aseguraría la supervivencia de al menos una versión de la realidad. A regañadientes, Ethan asintió, sintiendo que el peso de su decisión se asentaba sobre él como un sudario. Cuando se pusieron a trabajar para estabilizar el ancla, la figura fracturada arremetió contra ellos, intentando hacerlos retroceder con su forma parpadeante de desesperación. Los gritos de la entidad llenaron el espacio, suplicándoles que se detuvieran, pero Ethan, Nina y el capitán West siguieron adelante.
El dispositivo que habían construido empezó a resonar con el ancla, y cada pulso reforzaba el núcleo de su realidad. Con un último esfuerzo, completaron la estabilización, sabiendo que habían condenado al visor y a todas las fracturas conectadas a él. El estado intermedio empezó a derrumbarse a su alrededor. Las fracturas retrocedieron, llevándose con ellas los ecos, los recuerdos y los yos alternativos que habían encontrado. El trío se apresuró a volver al dispositivo, escapando justo cuando los últimos hilos del multiverso fracturado se disolvían en la nada, dejando solo silencio. Regresaron a su realidad original, sacudidos e irrevocablemente cambiados, con la mente pesada por el peso de las vidas que habían encontrado, pero que nunca vivirían. Había que destruir el visor del cosmos y, aunque eso significaba renunciar a la posibilidad de explorar realidades alternativas, sabían que era la única forma de preservar el frágil hilo de existencia que los mantenía unidos. Al regresar a su realidad original, Ethan, Nina y el Capitán West se enfrentaron a un mundo al borde del colapso. Las fracturas se habían extendido más de lo que habían imaginado, y desactivar el visor del cosmos significaría cortar toda conexión con las realidades alternativas que habían visto. Sin tiempo que perder, se prepararon para desmantelar el dispositivo de forma permanente, comprendiendo la naturaleza irreversible de sus acciones y el inmenso sacrificio que requeriría. Pero mientras daban los últimos pasos, las preguntas persistentes les perseguían, proyectando largas sombras sobre el camino que habían elegido. El Centro de Investigación Lumen estaba envuelto en un silencio espeluznante cuando el doctor Ethan Ross, Nina Ward y la capitana Ayla West regresaron del estado intermedio. El laboratorio, antaño estéril, parecía ahora extraño, atormentado por los ecos de las realidades fracturadas que habían encontrado. Ethan respiró hondo, preparándose para lo que se avecinaba. Las fracturas habían alcanzado un punto crítico. Ya podía ver destellos residuales de otros mundos que se desvanecían en la instalación como fantasmas en el límite de la percepción. Era como si la propia realidad respirara expandiéndose y contrayéndose, desesperada por mantenerse unida. El doctor Arjun Khanna les esperaba, con una mezcla de alivio y aprensión evidente en su expresión. Se había mostrado escéptico ante el visor del cosmos desde el principio, y ahora comprendía con dolorosa claridad lo que el dispositivo había desencadenado. Cuando se acercó a Ethan, su voz era firme, pero estaba impregnada de tristeza. Siempre había apoyado la búsqueda de conocimiento de Ethan, pero ya no podía negar las devastadoras consecuencias. Había que destruir el visor del cosmos, en todas las realidades si era posible. Había que sellar las fracturas permanentemente. Ethan sintió el peso de las palabras de su mentor. Había dedicado años de su vida a desarrollar el visor del cosmos y ahora se enfrentaba a la ironía definitiva. Para proteger la realidad, tendría que desmantelar su mayor logro. Mientras se movía por el laboratorio, inspeccionando el dispositivo por última vez, los recuerdos del viaje inundaron su mente. La emoción del descubrimiento, el potencial ilimitado, la esperanza de comprender las infinitas posibilidades del universo. Pero ahora aquellos sueños parecían vacíos, eclipsados por la sombría realidad que se había desplegado. Nina dio un paso adelante, con expresión resuelta. Había experimentado de primera mano el peligro de las fracturas, había sentido la atracción de las vidas alternativas y las elecciones que la habían moldeado hasta convertirla en la persona que era hoy. El mundo que habitaban, la realidad que llamaban suya, estaba a punto de hacerse añicos. Su mirada se encontró con la de Ethan, y en ese momento vio la lucha que había en él.
la reticencia a desprenderse de una creación que se había convertido en parte de su identidad. Le recordó suavemente que algunos conocimientos tenían un precio demasiado alto, que valía la pena proteger su realidad, aquella en la que existían aquí y ahora, incluso a costa de la curiosidad. Ethan asintió, y una sensación de calma se apoderó de él. Comprendió que el visor del cosmos era más que una máquina. Era una ventana que les había permitido vislumbrar otras vidas, otros yoes, caminos no tomados. Y sin embargo, en esos destellos fracturados, había visto la fragilidad de cada mundo, el delicado equilibrio que los mantenía unidos. Sabía, con una claridad que nunca antes había sentido, que había llegado el momento de dejarlo ir. La capitana West, siempre pragmática, se hizo cargo del desmantelamiento. Dirigió a su equipo con serena eficacia, con una concentración inquebrantable. Para ella, las fracturas eran una amenaza que había que neutralizar, y trabajó con rapidez y decisión. Cada cable cortado, cada panel retirado era un acto simbólico, un paso hacia el restablecimiento de la estabilidad y la supervivencia de su mundo. Mientras trabajaban, las fracturas empezaron a latir y a temblar, como si percibieran el inminente cierre. La instalación se llenó de ecos sutiles, sombras de yos alternativos que parpadeaban en las superficies, el débil sonido de voces de otros mundos. Ethan miró a su alrededor y sintió por última vez la presencia de la figura fracturada, que permanecía en el borde de su visión. Parecía observarle con una aceptación silenciosa, como si comprendiera la decisión que estaba a punto de tomar. Con un último suspiro, Ethan introdujo la secuencia final para apagar el visor del cosmos. El aparato, que antes latía con energía y potencial, empezó a apagarse y su zumbido, antes vibrante, se convirtió en silencio. Cada pieza del equipo desconectada era un pequeño paso atrás desde el borde del abismo, una inversión de los pasos que les habían conducido hasta aquí. Finalmente, la última luz parpadeó y el laboratorio quedó sumido en la quietud. Durante un momento, todos permanecieron en silencio, sintiendo la gravedad de lo que habían hecho. Las fracturas que los rodeaban empezaron a retroceder, y los ecos brillantes se desvanecieron en sus respectivos mundos. Ethan sintió una agridulce sensación de cierre al verlos desaparecer, como si se estuviera despidiendo de fragmentos de sí mismo que nunca volvería a ver. La realidad que habitaban se estaba estabilizando. Cada pieza volvía a su sitio. Las fracturas se cerraban por fin. El doctor Kana se acercó a Ethan y le puso una mano en el hombro, un pequeño gesto de apoyo y comprensión. Reconoció el sacrificio que había hecho Ethan, sabiendo el precio que le había costado. Ethan, aunque apesadumbrado, sintió una sensación de paz. Habían evitado la catástrofe, y aunque el visor del cosmos ya no existía, se dio cuenta de que habían conservado lo más valioso de todo, su mundo imperfecto y singular. Cuando salieron del laboratorio, las instalaciones que les rodeaban parecían casi desconocidas, despojadas de las fracturas que antaño habían estropeado sus paredes. La vida en el exterior se reanudó con una tranquila normalidad. El mundo que les rodeaba felizmente inconsciente del caos multiversal que habían evitado por los pelos. El visor del cosmos fue desmantelado, guardado bajo llave, sus piezas almacenadas bajo estricta protección, su propósito relegado a los anales de la historia científica. Nadie ajeno a las instalaciones conocería jamás el alcance total de lo que se había salvado o perdido. Nina y Ethan caminaron juntos en el silencio del atardecer, reflexionando sobre el viaje que los había traído hasta aquí. Ambos comprendieron que habían vislumbrado algo inmenso,
algo que la mayoría de la gente nunca vería ni comprendería. Habían sido testigos de los ecos de vidas que nunca llevarían, de caminos que permanecerían para siempre cerrados para ellos. Y sin embargo, al final habían elegido su propia realidad, valorando la frágil belleza de una única existencia por encima del encanto infinito de las posibilidades alternativas. Mientras se preparaban para separarse, Ethan no podía quitarse de la cabeza una pregunta persistente. ¿Quién o qué había sido realmente la figura fracturada? ¿Era una manifestación del propio multiverso, una fuerza protectora, o tal vez un eco de su propio subconsciente, una advertencia a la que se había resistido a prestar atención? El pensamiento le acompañaba, un misterio silencioso que sabía que nunca resolvería. Al mirar por una ventana cercana, le llamó la atención un débil reflejo, una figura sombría justo en el límite de su visión. Durante una fracción de segundo, le devolvió la mirada, un recordatorio de que algunos misterios permanecerían, incluso después de su viaje. Ethan se dio la vuelta, con la mente tranquila, pero con una sensación de asombro que permanecería con él, un testimonio silencioso de los infinitos caminos que quedaban fuera de su alcance. Y cuando el mundo volvió a la normalidad, las fracturas selladas y la realidad intacta, Ethan supo que algunas puertas era mejor dejarlas cerradas.